Punto de contraste número 12. Autenticidad. Su vida pública frente a su vida privada. Chica salvaje tiene dos caras. Proverbios 7 del 13 al 14 dice, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Chica sabia, genuina. Proverbios 10:9 dice, la que camina en integridad anda confiada. Señor Dos Caras, su nombre lo dice todo. Este personaje alegórico del clásico John Bunyan, El progreso del peregrino, tenía dos caras, una dirigida hacia la ciudad celestial y otra hacia la ciudad de destrucción. Las escrituras hablan de personas que tienen doblez de corazón, doble ánimo, doble lengua y dos caras. La mujer de Proverbios 7 es un ejemplo principal de este tipo de individuo. A medida que se desarrolla la historia, el narrador nos indica que ella agarra al joven y lo besa, y con semblante descarado le dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. El rostro que mostró cuando adoraba con las personas en la iglesia no era el mismo rostro insolente que mostró después del culto, en aquella calle trasera, oculta en las sombras. Era una falsa, una hipócrita, la señora Dos Caras. La autenticidad es otro punto de contraste entre la chica sabia y la chica salvaje. La primera es genuina, su actitud en público es congruente con su proceder en privado. El exterior concuerda con el interior, lo visible se corresponde con lo invisible. Es una mujer de integridad. Su contraparte, la chica salvaje, tiene dos caras. Quiere que todos piensen que es algo que no es. Adopta una cara religiosa para impresionar, pero en secreto se comporta de un modo totalmente en desacuerdo con la fe que profesa. Es el tipo de mujer que asiste con religiosidad al culto de sábado por la noche junto a su novio, canta en el grupo de adoración y después hace el amor con él en el asiento trasero del auto una vez que el estacionamiento de la iglesia ha quedado vacío. Hipocresía de dos caras. La cita entre la mujer de Proverbios 7 y el joven tuvo lugar por la noche. Le comunicó que había pagado sus votos aquel mismo día, por la mañana. Esto significa que le había pedido algo a Dios y que había prometido expresar su gratitud cuando Él contestara a sus oraciones. Es evidente que obtuvo lo que había solicitado porque cumplió su promesa el día que se encontraron. Levítico 7:16 dice que fue al templo a presentar un tipo especial de sacrificio a Dios, un voto. Este acto difería de diversas maneras de las demás ofrendas. En primer lugar, a diferencia del sacrificio por el pecado, el voto no era un requisito, era algo voluntario que un israelita podía ofrecer prácticamente en cualquier momento. En segundo lugar, quien lo hacía tenía que llevar panes con levadura recién horneados, hojaldres sin levadura y tortas fritas para acompañar el sacrificio de carne. En tercer lugar, aunque algunas ofrendas le pertenecían por completo a Dios y otras estaban asignadas a los sacerdotes, el voto era una ofrenda de comunión que todos compartían. El Señor se quedaba con las partes internas y la grasa se quedaba con las partes internas y la grasa del animal. El pecho y el muslo derecho eran para el sacerdote y la persona que presentaba el sacrificio se llevaba a casa el resto de la carne. Cada parte recibía asimismo panes, hojaldres y tortas. Finalmente, este tipo de ofrenda era única por cuanto conllevaba una comida de celebración. Toda la familia se reunía para comer. El banquete en común simbolizaba la comunión con Dios y los unos con los otros. Como era una comida santa, los invitados tenían que ser ceremonialmente santos para poder participar de ella. Tenían que purificarse, lavarse, cambiarse de ropa y vestirse para la ocasión. La impureza los excluía. La celebración podía durar un par de días, pero las normas estipulaban que el tercer día había que quemar todas las sobras. Según Levítico 7 del 11 al 21, 19 del 5 al 8 y 1 Samuel 20:26. Se suponía que el voto ofrecido era un símbolo santo de comunión con Dios, pero esta mujer lo usó como astuta estratagema para incitar al joven a ir a su casa. Sospechó que le informó con antelación que iba a hacer este tipo de sacrificio. Tal vez lo aduló diciéndole que su amistad era la respuesta de sus oraciones. Él era la razón por la que ella había hecho voto. Es muy probable que le advirtiera que si no se unía a ella,
Estaría sola para celebrar el banquete y la comida se desperdiciaría. Posiblemente lo presionó, insinuando que si no la ayudaba a cumplir con su obligación de participar en una comida en comunidad, sus esperanzas se frustrarían, su trabajo no habría servido para nada y su ofrenda se echaría a perder. Es bastante obvio que el sacrificio de esta mujer estaba más motivado por su deseo de tener comunión con el joven y no con Dios. Su esposo estaba de viaje. ¿Por qué escogió, pues, ese día para presentar un tipo de sacrificio que requería una comida en comunidad? ¿Por qué se tomó la molestia de preparar pan, hojaldres, tortas, carne y otras delicias para el banquete si era la única que participaría en él? ¿Por qué acudir ese día al templo de no ser porque ya tenía en la mente la seducción? ¿Y por qué paseó el joven por el barrio de ella esa noche en particular si no era porque ella le había hecho una clara invitación? Cuando ella lo vio, ¿por qué confirmó que la comida de comunión esperaba en la mesa? Todo aquello no ocurrió por casualidad. Para mí es evidente que el sacrificio formaba parte de su plan astuto y manipulador. La chica salvaje de Proverbios 7 era una hipócrita. Su conducta religiosa era una farsa. Una hipócrita es alguien que de manera deliberada y habitual profesa ser buena cuando es muy consciente de que no lo es. El término mismo es una transliteración de la palabra griega hipócrites, que significa actuar o actor de escenario. En las antiguas comedias y tragedias griegas, los hipócrites llevaban máscaras. Era la parte más fundamental de su disfraz. Se ocultaba detrás de la máscara y ésta proyectaba la imagen necesaria. Así es como actúan los hipócritas para ocultar su verdadero yo. Señales de hipocresía. Jesús tuvo un constante conflicto con sus oponentes religiosos de dos caras, los escribas y los fariseos. Una y otra vez les llamó la atención por su conducta hipócrita. Sus altercados con ellos demuestran lo mucho que el Señor odia a las personas que finjan amar a Dios. Sus interacciones con Cristo revelan 7 signos de hipocresía, muchos de los cuales son evidentes en la vida de la chica salvaje de Proverbios 7. Hoy veremos el primer signo de hipocresía. Contradicción. La primera señal de hipocresía es la contradicción. Una hipócrita es alguien que finge honrar al Señor con sus labios, pero cuyo corazón está lejos de Él. Mateo 15:8. Existe una discordia fundamental entre quién es cuando las personas la están mirando y cómo actúa cuando no. Jesús declaró en Mateo 23, del 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este tipo de incongruencia es evidente en la mujer de Proverbios 7. Sabía que participar de un voto exigía que fuera externa e internamente limpia. Fingía ser pura, pero mientras tanto planeaba el encuentro ilícito de aquella noche. Sus palabras y su conducta no coincidían. Había una contradicción. Lo mismo que en el caso de Marta, la joven que mantuvo una larga conversación sobre la pureza sexual con Nieves, la madre de su novio. Fingió preocupación porque las muchachas de su clase estaban perdiendo la virginidad, pero unas pocas horas más tarde se desnudó en pantalla para su novio en su encuentro nocturno de videosexo. La discordancia mortificó a la madre cuando llevó una carga de ropa limpia al dormitorio de su hijo y se encontró con la escena. Lo que Marta decía no cuadraba con sus actos, su vida era una contradicción. Una chica salvaje y de doble cara es extremadamente lista a la hora de engañar. Con frecuencia logra mantener la contradicción oculta. Sin embargo, alguien con discernimiento suele sentir que las cosas de su vida no están del todo bien. No es quien pretende ser, actúa como una buena mujer, pero la traviesa chica mala se filtra en la superficie. La mujer de doble ánimo es en realidad deshonesta consigo misma y con los demás. Utiliza la verdad y las mentiras de modo de modo que más la beneficie. Las personas piadosas que interactúan con ella tienen el incómodo sentimiento de que no está siendo del todo sincera ni va por derecho.
las incongruencias existen. Aunque la mujer de doble cara suele ser una excelente simuladora, el Señor no tolera para siempre su conducta. En algún momento la dejará en evidencia, como hizo con la verdadera naturaleza de Marta ante Nieves, la madre de su novio. Jesús advirtió, Lucas 12, del 1 al 3, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. La chica sabia no teme que la descubran, es auténtica, es sincera sobre sus luchas y no intenta ocultar nada. En público es la misma que en privado. No hay engaño ni contradicción.